literaria de Antígona para establecer vínculos con la narrativa. Estamos viendo la tercera parte de la obra, chicos. Esto lo vimos el día de ayer, lo voy a avanzar, porque de igual forma vamos a hacer acá un preámbulo. Quedamos acá, ¿cierto? En la construcción, aquí, perfecto. La segunda parte del PPT. Antígona parte 3, entonces, comentar la obra literaria Antígona para establecer vínculos con la épica. Muy bien. Eh, a partir de lo que hemos leído, ¿cierto? A partir de lo que hemos visto, estamos en medio de lo que es la trágica vida, por así decirlo, de una familia que tiene como puntapié, ¿cierto?, a lo que es Edipo Rey. Edipo Rey, ¿cierto?, es este hombre que vence a la Esfinge y que por producto de ese noble y heroico acto es nombrado rey de Tebas, ¿cierto? Después de ello, él se casa, aunque no lo sabe, con su madre, que es quien es Yocasta, ¿cierto? Y tienen una serie de hijos, 4 en particular. Ellos, al igual que su padre, tienen una vida muy desafortunada, sepan ustedes, ¿cierto? Porque la mayoría de ellos tienen un final trágico. No todos tienen, ya, no todos desarrollan más bien lo que es una vida a cabalidad, todos que ellos han desarrollado, que tienen más bien un pesar, ¿cierto? Es una historia más bien de una familia un tanto triste, ya que todos ellos están como predestinados a lo que es una muerte, ¿cierto? Los hermanos se terminan matando, ella Antígona, ¿cierto? Con Ismén, de igual forma. ¿No me pueden escuchar, chicos? Sí se lo escuchan, no se preocupe. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, no entendía el mensaje de la Cata. Catalina, sí, debería escucharme y al menos no verme porque estamos presentando, pero sí al menos escuchar. Sí, se había pegado delante lo que es la tablet, disculpen. Bueno, después de ese, después de eso, de esa breve interrupción volvemos, perdón, me desconcentré. Estábamos hablando de lo que es Antígona e Ismén, ¿cierto? Bueno, ellos dos corresponden a la última patita, por así decirlo, de lo que es la trágica vida de esta familia y corresponde ya al cierre, por así decirlo, de lo que es el ciclo de Edipo, ¿ya? Vamos a establecer vínculos de la obra literaria antigua, entonces, con lo que es la épica. Vamos a ver más adelante en específico un autor nuevo, ya en específico la próxima semana vamos a comenzar con la Divina Comedia, pero al partir de lo que son la breve síntesis y los contenidos, quiero que al menos establezcamos y ustedes vayan anotando también en su cuaderno todos aquellos aspectos que puedan ser relevantes, ya ustedes tienen lo que es la épica, ya por ende también es muy importante que vayamos generando ya nexos con lo que vamos a ir trabajando de manera posterior. Lo primero, bueno, voy a desarrollar una serie de preguntas, ¿cierto? A partir de lo que hemos venido viendo, lo que hemos venido leyendo, y quiero que Matías Rocha me diga qué pasó al final de la historia, qué pasó con nuestra lectura, dónde habíamos terminado, o sea, nosotros habíamos terminado, ¿cierto?, el día de ayer, Matías, ya cuando se llevaban a Antígona a ser sepultada, ¿cierto? Ella suplicando en este caso de que no la dejaran abandonada, de que no quería morirse, que estaba destinada también a una vida miserable, ¿ya? Pero quiero que Matías Rocha me diga qué pasó después. Mati, ¿puede activar su micrófono? O comentar también en la casilla de los comentarios. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó con Antígona después de que fue llevada a su entierro? Más bien a que fuera enterrada viva. Matías, chicos, ¿se escucha bien o no? Catalina, ¿no me escuchas? Sí, te escucho. Ya. Matías, Sebastián Garrido, Sebastián, ¿qué pasó después de que Antígona fuera o la llevaran a ser sepultada viva? Bueno, él, ella se suicidó. Así es. qué, qué determinante, Sebastián. Démosle un poco, avancemos un poco más en la obra, ya, pero con los detalles. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con Creonte? ¿Quién es Tiresías? ¿Ya? Si pudieras mencionarme aquellos aspectos, sería muy importante, Ah, Sebastián.
es que eh, él estaba, Creonte estaba como, bueno, en su idea, lo que él tenía, la idea que él tenía de dejar morir a Antígona, pero después llegó, bueno, se me fue el nombre, ¿cómo era? Tiresías, Sí, el anciano, Tiresias, ¿cierto? y ya el Sí, anciano, y lo convenció de que los dioses estaban como enojados, así que, es. bueno, y que cambiara de opinión. Y cuando él iba justo a cambiar de opinión, encontró que ya Antígona se había suicidado. Así es, ¿cierto? Tiresias en este caso le advierte a Creonte de que los dioses están enojados con él y que si sigue desarrollando esa serie de actos que son más bien de crueldad, ¿cierto? Que no son las de un gobernador ejemplar, va a ser castigado. En específico le van a quitar un hijo, le advierte Tiresias. Sin embargo, Creonte, ¿cierto? En su soberbia le dice que él no está dispuesto a escuchar consejos de una persona que primero obra por dinero, que una persona que también tiene un sesgo ya o está caracterizado por trabajar en virtud de unas mentiras, ¿cierto? Le dice que es un viejo adivino solamente y que en él no va a caer, en, él no va a caer, ¿cierto? En aquel juego, por lo cual sigue desarrollando de todas formas, ¿cierto? Lo que es, en este caso, su pensamiento un tanto malvado. Asimismo, luego de esa intervención, intervienen otra vez el corifeo, ¿cierto? Y el coro para hacerle entender que efectivamente él está equivocado, ¿ya? Pero lamentablemente, ¿cierto? Después de querer hacer todo y de haber cambiado como él como persona, se da cuenta que es demasiado tarde, ya que Antígona, primero, ¿cierto? Se había ahorcado, mientras que su hijo lloraba la muerte de su amada, ¿cierto? Abrazándola. Vamos a avanzar. Catalina aún no se puede escuchar bien. Los demás, ¿cierto? Los demás no hay ningún problema con el audio, ¿cierto? Por favor, vayan ubicándome en la casilla de comentarios cómo se escucha y cómo se ve. Así mismo pueden activar sus micrófonos, sus cámaras, y yo los voy viendo y me van dando el like. Ya, ya entonces, no es mi... Estamos bien, dijo el Bad Bunny. Súper. Perfecto. Ya, súper bien. Pensé que era mi conexión. Fiu, me salvé. Ya, seguimos. Entonces, dijimos que Antígona se la llevaban, ¿cierto?, a que fuera enterrada. Ella se oponía fielmente, ¿cierto?, a lo que se estaba dictaminando. Puede encontrar que todo era injusto. Más bien, ella dice, hay tumba, hay lecho nupcial, hay subterránea morada que siempre me hace de guardarme, ¿cierto? Hacia ti van mis pasos para encontrar a los míos. ¿Por qué? Recordemos que su padre, ya Edipo Rey, también había sucumbido, había muerto, ¿cierto? Por lo cual entendemos que cuando él dice que ella se va a encontrar con los suyos, ¿cierto? Es porque se va a reencontrar con su familia, quien toda, ¿cierto? Se había matado, había tenido un final trágico. Su madre también, ¿cierto? Se había ahorcado. Sus hermanos se batieron a duelo, ¿cierto? Y asimismo fue este duelo, ¿cierto? Lo que originó la historia, lo que originó Antígona, ¿cierto? Esta contraposición de las leyes terrenales versus las leyes divinas. Ahí también podemos ver referencias al duelo, ¿cierto? Y se pueden entender que esos dos hermanos que están ahí, lo que están luchando es Eteocles y otro también es Polinices, ¿cierto? Vemos que hay como una especie de guerra del medio y que de todas formas, ¿cierto? Se prevé que está quedando, comillas, la pura patada, por así decirlo, el tema. Hubo anteriormente, chicos, hubo anteriormente una especie de golpe de Estado, ¿ya? Donde Eteocles, el hermano menor, era caracterizado por pensar también de una forma un tanto similar a Creonte, mientras que Polinices, ¿cierto? El hermano mayor, era más bien un tanto más sensato, y quería tomarse quería tomar el poder, ¿cierto? Del pueblo, ya él considerándose más también más experto, y no tan inexperto como lo vendría siendo su hermano menor, por ende podría orientar al pueblo hacia un mejor pasar. Ah, ya, perfecto. Me dice la Cata entonces que es algo de un computador. Antígona mantiene, ¿cierto? Mantiene este súplico, ya mantiene
este mensaje hacia los dioses, hacia las personas, hacia Tebas, hacia Creonte, en la cual les permita, ¿cierto? Que más bien le permita salvarse de aquel destino. Sin embargo, sabemos que eso no es así, más bien ella también, dijimos anteriormente que por su odio, que operaba en base al odio también, podría muchas veces cegar, ¿cierto? Lo que tenía por delante, haciendo también perder un poco la razón. Antígona dice, oh tierra tebana, ciudad de mis padres, oh dioses de mi estirpe, ya se me llevan sin demora, miradme, ciudadanos principales de Tebas, a mí, a la única hija de los reyes que queda, mirad que he de sufrir y por la obra de los hombres, y por todo, por haber respetado la piedad, ¿cierto? Ahí estamos viendo cómo retrata ella ya lo que es esta pena, ¿cierto? Se está despidiendo, por así decirlo, oh tierra tebana, ciudad de mis padres, Yocasta y Edipo, ¿cierto? Oh diosa de mi estirpe. Vemos también como los personajes, chicos, la antigüedad clásica retoma una y otra vez la que es la mitología, ¿cierto? Hacer hincapié a los dioses, ¿para qué? Para tener más credibilidad, para que las personas también sean encantadas con lo que es la literatura de la antigüedad clásica, ¿cierto? Haciendo alusión a que están constantemente vigilados, ya que no están solos. Me llevan sin demora, miradme, ciudadanos principales de Tebas, a mí, a la única hija de los reyes que queda. ¿Por qué la única hija? Debido a que, ¿por qué la única hija? Benjamín Peso o Agustín, ¿por qué se considera Antígona la única hija ya de los reyes? A partir de la lectura, ¿por qué ustedes creen o pueden inferir que se considera ella la única hija? Pueden comentar o activar sus micrófonos. Agustín, Maite, Navarrete, ¿por qué se considera a Antígona como la única hija de los reyes? Maite, su micrófono. ¿Pueden ir comentando de igual forma, chicos? Vamos a ver los comentarios. Tenemos, Maite, ¿cierto?, a dos hermanas, que era Antígona y Antígona e Ismén, ¿cierto? Dos hermanas, una caracterizada primero a Antígona, ¿cierto?, por la rebeldía. No hay problema, Maite, no se preocupe. Antígona representada, ¿cierto?, representa más bien lo que es la rebeldía, mientras que Ismén tiene un carácter un poco más llano, ¿cierto?, un poco más pasivo. En atención a lo anterior, se considera que Antígona es la única hija, ya, que queda porque tiene un carácter fiel, ya, a sí mismo, a su persona, mientras que Ismén, ¿cierto?, a ella no le importaba muy bien lo que dijeran de ella, ¿cierto?, sino que más bien le importaba hacer cumplir lo que estaba estipulado. En ese sentido, ya, se entiende que ella dice que es la única hija del rey que queda debido al coraje de su padre, ¿cierto?, a la voluntad de su padre, y que ella también lo heredó. Sin embargo, Eteocles y Polinices lo heredaron de igual forma, pero, ¿cierto?, Ismén no, debido a que ella también cambiaba, no tenía una moral un tanto fija, sino que más bien le importaba asentir lo que dijera, ¿cierto?, el rey, y de esa forma, ¿cierto?, no se puede considerar hija, debido a que ella tenía una personalidad un tanto cambiante, ¿ya? Mirad, que de sufrir y por obra de qué hombres, ¿cierto? Por la obra de Creonte, este rey que era malvado, y todo por haber respetado la piedad. ¿A qué se refiere acá? Y en atención al Parlamento, ¿a qué se refiere Antígona con haber respetado la piedad? Catalina Carrasco. Se refiere a haberle tenido piedad a su hermana, a hacer lo Ah, que ella creía que era más humano, a diferencia del rey. Muy bien, perfecto, así es, ¿cierto? Ella se considera y está diciendo ahí que me van a sepultar, mi lecho de muerte, ¿cierto? Se ha construido a partir de yo haber respetado la piedad, de haber sido piedosa, ¿cierto? De haber mostrado humanidad. Curiosa muerte, ¿cierto? Para una persona que ora, comillas, desde el bien, en comparación a como lo había dicho Creonte, ¿cierto? Quien había dictaminado que su hermano no fuera enterrado y que se pudriera a las afueras de la ciudad bajo la intemperie del calor, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Chicos,
Consulta. Acá no desarrollé la interrogante, pero quiero que me digan cuál es la función y cómo se llama este elemento que está acá, que pueden ver el clic, ¿cierto? Acá está entre paréntesis, dice sala Antígona y los que le llevan. ¿Cómo se llama ese elemento interno del género dramático? ¿Y cuál es su función? Por favor, me lo pueden ubicar en los comentarios. ¿Cuál es la función del texto que está entre paréntesis? Por lo general aparece en cursiva dentro de lo que es la obra de teatro. Esta vez, y producto del PDF que les envié, no está en ese formato, pero podemos inferir, ¿cierto?, y a partir de lo que le digo yo, en todas las obras posteriores, ¿ya? Ese elemento está en cursiva, ¿ya? ¿Cuál es la función de ese elemento? Que dicen ahí, sale Antígona, y los que lo llevan, lenguaje acotacional, así es, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Se llama acotación, ¿cierto? Muy bien, lenguaje acotacional. Pregunta de PTU, aunque ustedes no lo creen, también pueden preguntarle aquello. En efecto, muy bien. Ese lenguaje, ¿cierto? Se llama acotación y tiene como función mostrar, ¿cierto?, lo que son más bien como la gestualidad para ir apoyando lo que es el proceso de lectura, ¿cierto? Lo que van desarrollando los actores a posterior, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Vamos aquí con tiresías. Este fragmento es un tanto largo, ya quizás, y aquí también hay uno de los elementos que hacen muy difícil lo que es la lectura de la antigüedad clásica, que son estos grandes fragmentos, ¿cierto? Estos fragmentos tan grandes, que son también muy embellecidos, que tienen un lenguaje muy artificioso, y que por ahí también nos genera una cierta complicación al tener que leer la antigüedad clásica y sobre todo el teatro, ¿ya? Ahora yo les voy a presentar a Tiresias un fragmento que es muy decisivo para la obra literaria debido a lo que él manifiesta. Por favor, vayan tomando atención, presten atención, tomando nota de aquello que es más relevante, vamos a ir sacando una idea a partir de cada enunciado que vayamos leyendo, y en ese sentido también, cualquier consulta o duda, me dicen. Dice, Tiresias le advierte a Creonte de lo que él está haciendo está mal. Lo sabrás al oír las señales que sé por mi arte. Él era una especie de adivino. Estaba yo sentado en el lugar donde desde antiguo inspecciono a las aves, lugar de reunión de toda clase de pájaros. Y aquí que oigo una hasta entonces que nunca he oído rumor de aves, es decir, los aves le dijeron a él un rumor, frenéticos, crueles y gritos ininteligibles. Me di cuenta que unos a otros, garras homicidas, serían. Esto fue lo que deduje de mis estrepitosas alas, al punto a amedrentarlo, tanteé con una víctima en las encendidas aras, pero Hefesto no elevaba llama, al contrario, la grasa de los muslos caía gota a gota sobre la ceniza y se consumía, humeante y crujiente. Las hieles esparcían por el aire su hedor, los muslos que se quemaron, se derritió la grasa que los cubre. Todos estos presagios negados, delitos que no ofrecen señales, perdón. Lo supe por este muchacho. Él es mi guía, como yo soy el de los otros, ¿cierto? Tiresias era acompañado por un lazarillo, ¿cierto? Y él tenía como la función de advertir no solamente a los reyes, a Creonte, sino que también formó parte también del consejo de Edipo, ¿ya? Pues bien, en el caso de que, pues bien, es el caso que la ciudad está enferma de estos males por tu voluntad. Es decir, todos estos presagios que él había tenido, ¿cierto?, eran producto ya del mal actuar que estaba desarrollando Creonte, ¿ya? Es decir, este mal comportamiento de las aves, ya eran todos símbolos de que algo estaba mal, ¿ya? Por ende, Tiresias se acerca a la ciudad y le dice, estás obrando mal, ¿cierto? Estás obrando desde la mala voluntad, ¿ya? Porque nuestras aras y nuestros hogares están llenos, todos, de la comida que pájaros y perros han hallado en el desgraciado hijo de Edipo, caído en el combate. Es decir, se entiende, ¿cierto?, que el resto de Polinices ya estaba en descomposición, los pájaros habían llegado, ¿cierto?, y los perros también. Inclusive, cada una de las partes de él, ¿cierto?, estaba por toda la ciudad, y ahí le dice que nosotros tenemos en cada uno de nuestros hogares, ¿cierto?, están con el desgraciado hijo de Edipo, caído en combate, debido a que los perros, imaginamos, ¿cierto?, que se los han llevado. Imaginen ustedes lo que podría haber estado pasando, ya es una literatura un tanto cruda.
Y los dioses ya no aceptan las súplicas que acompañan al sacrificio y los muslos no llamean. Es decir, los dioses están enojados por por tal acto, ¿cierto? Negarle al hombre que no sea sepultado, ¿cierto? Es un acto muy cruel. Ni un pájaro ya deja ir a una sola cereal al gritar estrepitoso. Asiados como están en sangre y grosura humana, recapacita, pues en todo eso, hijo, cosa común es equivocarse entre los hombres. Pero cuando uno erra, podemos entender, ¿cierto? El que no es imprudente ni infeliz, caído en el mal, no se está quieto e intenta levantarse. El orgullo, un castigo comporta. La necedad, cede, pues, al muerto. No te ensañes a quien ya tuvo su fin, ¿cierto? Porque ya, ¿para qué seguir, en este caso, seguir con esta cadena de odio si ya su enemigo había muerto, ¿cierto? ¿Qué clase de proeza es rematar a un muerto, ¿cierto? ¿Qué tiene qué clase de, qué noble o qué historia va a poder contar, ¿cierto? Al negar el entierro a un muerto, pensando en tu bien te digo que cosa dulce es aprender de quien te aconseja en tu provecho. Es decir, le mencionó primero que su función, ¿cierto?, es cuidar a las aves, pero que hace mucho tiempo estas se comportaban un tanto extraño. Primero, porque no podían, ¿cierto?, cumplir su función debido a que estaban ensanchadas con lo que era la carne humana, estaban no comportándose de la manera que correspondería al estar comiendo carne humana. Asimismo, los perros, ¿cierto?, se habían llevado los restos por toda la ciudad. ¿Mm? En este sentido le dice que los dioses también están enojados con él, por lo cual tiene que cambiar, ¿cierto?, su forma de obrar, tiene que cambiar también la forma en la cual está desarrollando su reinado. ¿Qué idea podemos extraer a partir del fragmento anterior entonces? Primero, ¿cierto?, que Creonte está siendo recibe un llamado de atención, primero por parte de los mortales, asimismo por parte de los dioses, en esta especie de símbolo, ¿cierto?, de los perros y de las aves, y asimismo que no hay nada malo en equivocarse, todo lo contrario, es aprender, ¿cierto?, de que él te enseña. Más que nada hace alusión, ¿cierto?, a lo que tanto menciona Creonte, que él es un rey, ¿cierto?, que tiene cierta expertise, ¿cierto?, que tiene un largo caminar en cuanto a lo que es dictaminar, en cuanto a lo que es guiar un pueblo, ¿cierto? Él se jactaba de ser uno de los más, comillas, profesionales, sin embargo, se da cuenta que efectivamente no está desarrollando este concepto, todo lo contrario, ya está ensimismado con aquel muerto, y también Tiresias le dice ¿qué sacas tú, ¿cierto?, con mantener tu orgullo, si ya está muerto, ¿qué más vas a hacer? Entonces, por lo cual deberías abandonar ese pensamiento, y le advierte, si no lo haces ahora, vas a ser castigado. Sin embargo, ¿cierto?, nuestro Creonte no hace alusión y empiezan a ocurrir una serie de hitos que son bastante negativos ya para él. E inclusive, y aquí se detona también, ¿cierto?, lo que es esta ira de los dioses en contra de todo aquello que está cerca de Creonte y le devuelva, por así decirlo, y le devuelve, ¿cierto?, lo que es esta crueldad. Tiresias le decía que es peor, mal era la falta de reflexión. Así es, efectivamente. Anteriormente, en la antigüedad, ¿cierto?, y más bien lo que es la literatura de la antigüedad clásica, abundaba lo que era la razón y la reflexión. En ese sentido, es muy importante que podamos entender que que las personas tenían que operar ya desde lo que es la reflexión. Entonces, teníamos por delante ya, ¿cierto? Se nos entrega, por así decirlo, un futuro prometedor en la medida de que nuestro Creonte al menos ha recapacitado, podríamos entender, ¿cierto?, que este ha ido cambiando su forma de pensar, hay que el tirano, ¿cierto?, se da cuenta de ese error. Sin embargo, ¿ya? Y después de que el coro ya haga una intervención, donde en este caso nos muestra, ¿cierto?, lo que vendría siendo un paisaje más llevadero, aparece ya lo que es el mensajero, que también aparecía en obras como Edipo Rey, ya que tenían como esta función. Ahora, antes que aparezca el mensajero, y esto es muy importante, antes que aparezca el mensajero, el coro realiza un canto, una alabanza, ya en alusión a lo que son las virtudes y las bondades, por así decirlo, del pueblo y de las personas. En ese sentido, ya, en ese sentido,
lo que buscaba el autor es que las personas como que pudieran entender que al menos, Creonte era un tipo malo, pero sin embargo él reflexionó y pudo cambiar, ¿cierto? Como que se prevé que las personas, o que más entiendan que la persona, ¿cierto?, ha cambiado, y que esto lo lleve a a un estado de plenitud, o que se vuelva una persona más llana, ¿ya? Y que en el gran sentido de la obra, esta termine un tanto feliz. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque el que aparezca el coro realizando esa advertencia, ya, y no solamente también en la obra de Sófocles, sino también en la Esquilo, ya, todos aquellos que mencionan, ¿cierto?, este paisaje bonito, ¿cierto?, este paisaje llano, como parte también de lo que es la obra literaria, es decir, dejarle a los espectadores, por comillas, una especie de trampa, de trampilla, porque dicen, wow, acá el Creonte se dio cuenta, entonces va a modificar su pensamiento, va a reflexionar, ahora que va a haber algo bonito por delante. Lamentablemente no. Cuando aparece el mensajero, aquí se empieza a derrumbar otra vez, se empieza a derrumbar, ¿ya? Esta buena bonanza que habíamos tenido anteriormente, ¿cierto? Y se viene con todo, ya se viene sin pausa, lo que es la tragedia, chicos. Y el mensajero es uno de los primeros que entrega este mensaje. Vamos a ver lo que dice. El mensajero, ¿cierto?, que también forma parte de lo que era forma parte también de obras como lo era Edipo Rey, ¿ya? Tiene como función entregar, ¿cierto?, malos, buenos y malos mensajes, vale la redundancia, es como su función. Él como que siempre va a estar adentro de lo que es lo que están pasando en Teos, ya, y va a entregar con lujo de detalle la información. Eso es como su función. En atención a lo anterior, vamos a leer. Vecinos del palacio que fundaron Cadmo y Anfión. Yo no podría decir que un hombre durante su vida que es digno de alabanza o de reproche no es posible, porque el azar levanta y el azar abate al afortunado y al desafortunado, sin pausa. Es decir, él no está en condición de juzgar a nadie. Nadie puede hacer de adivino porque haya fijo para los mortales. Por ejemplo, Creonte, me parece, era digno de envidia. Había salvado de sus enemigos a esta tierra de Cadmo. Se había hecho con todo el poder. Sacaba adelante la ciudad y florecía en la noble siembra de sus hijos. Pero de todo esto, ahora nada queda. Porque si un hombre ha de renunciar a lo que era su alegría, a este no lo tengo por vivo como un hombre en vida. Al contrario, me parece, sí, una creciente de su heredad. Si le place, heredad, si le place y a lo grande, y que viva con dignidad de un tirano. Pero, si esto ha de ser sin alegría, todo junto, yo no compraba ni el precio de la sombra del humo. Ha de ser sin comento. Sobre la puerta del palacio, y inadvertida por la escena, veía un paisaje tanto bonito, ¿cierto?, donde se menciona las virtudes de Creonte. Imagínense, a un personaje que era odiado al principio, ahora se le mostraba realmente por qué él había llegado ahí, ¿cierto? Porque él había defendido la tierra, era un personaje también que tenía cierta virtud, ya, y que su forma de vivir también eran sus hijos. Él había perdido uno en combate, y quedaba solo uno, Hemón, y ahora nos prevén, ¿cierto?, que al parecer no tenía nada más que vivir, ¿ya? ¿A partir de qué? Vemos que también, ¿cierto?, otra vez empieza a ver estas señales de tragedia, y más aún, ay de mí, sigue el parlamento del mensajero, chicos, este parlamento es muy grande, ay de mí, desgraciado, ¿soy acaso divino? Por ventura recorro el más aciago camino de cuantos recorrí en mi vida. Es de mi hijo esta voz que me acoge. Eso es lo que mencionaba Creonte, ¿cierto? Porque ya habiendo él entregado las malas noticias, ahora está mencionando lo que vivió Creonte, ¿cierto? El mensajero estaba con Creonte cuando vio a su hijo perecer. Dice, por ventura recorro más aciago camino de cuantos recorrí en mi vida. Es mi hijo esta voz que me acoge, venga, servidores, veloces, corred, plantaros en la tumba, retirad una piedra, meteros en el túmulo por la abertura, hasta la boca misma de la cueva, y atención, fijaros bien si la voz que escucho es la de Mon,
o si se trata de un engaño que los dioses me envían. Es decir, habiendo ya cambiado su forma de obrar, ¿cierto? Habiendo cambiado la forma en que veía la vida, en la cual su motivación, su forma de actuar, ¿cierto? Había ido primero a sacar a Antígona de la prisión en la cual él la había enterrado, ¿cierto? La había enterrado viva, la fue a sacar, ¿ya? Pero cuando se va acercando, encuentra ya que hay una especie de voz, ¿cierto? Que está acongojada, que llora, una persona que llora, pero más bien ese llanto él lo reconoce por su hijo. Entonces dice, ojalá que no sea mi hijo, porque sino más bien una especie de engaño de los dioses, porque él ya sabía que estaba siendo advertido. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Nosotros, en cumplimiento de lo que nuestro desalentado jefe nos mandaba, miramos y al fondo de la caverna la vimos a ella, colgada por el cuello, ahogada por el lazo del hilo hecho por su fino velo, y a él caído en su vera, abrazándola por la cintura, llorando la pérdida de su novia, ya muerta, el crimen de su padre y su amor desgraciado. Es decir, Antígona se había suicidado, se había ahorcado. Y Hemón, ¿cierto? La había ido a ver, ¿cierto? La había ido a sacar quizás, pero ya era demasiado tarde. Se encuentra abrazándola, ¿cierto? Y llorando. Cuando Creonte le ve, lamentable con sus quejas, se acerca a él y le llama con quejidos de dolor. Infeliz, ¿qué has hecho? Le dice, ¿cierto?, a Hemón, ¿qué pretendes? ¿Qué desgracia te ha privado de la razón? Sal, hijo, sal, te lo ruego. Suplicante. Pero su hijo le miró de arriba abajo con ojos terribles, es decir, Hemón estaba sucumbido, ¿cierto? Estaba poseído por el odio al ver que su futura esposa, ¿cierto?, se había matado producto de la ira de su padre. Y con aquel rostro lleno de ira, le dice, sin responderle nada, y sin responderle, desenvainó y su padre de un salto le esquiva en el golpe, ¿cierto? Hemón en esta ira, ¿cierto?, trata de matar a su padre, sin embargo, él falla. Cuando vuelve su ira, entonces contra sí mismo, es decir, no puede matar al padre, pero sí contra él mismo, y es decir, Hemón también se mata, ¿ya? Desgraciado, ¿cómo se va? Se inclina rígido sobre la espada y hasta la mitad la clava en sus costillas, es decir, se clava la mitad de su espada en las costillas. Aún en sus cabales y sin fuerza ya en su brazo, se abraza a la muchacha, exhala un súbito golpe de sangre y, ensangrentada, deja la blanca mejilla de la joven y allí queda el cadáver al lado de otro cadáver, ¿cierto? Que al final mísero logro de su boda, ya que se encuentra en Hades. Ejemplo para los mortales, dice acá, para lo que aquellos que no desarrollan el proceso de reflexión. Podemos entender entonces que a partir de lo anterior, ¿cierto? Lamentablemente Creonte había cambiado su forma de ver y de concebir la vida, ¿cierto? Ya que él se había entendido que estaba obrando desde la crueldad misma, por lo cual quiere y se da cuenta de lo que había hecho era un error. Quiere ir a sacar a Antígona, pero es demasiado tarde, ya que Antígona se había ahorcado. Aún más, ya, más aún, de una persona y a su lado. Esta persona era su hijo Mon, que era el prometido de Antígona. Este estaba ardiendo en cierto rayo, producto de lo que ha hecho su padre, y trata de darle una puñalada con su espada. Sin embargo, el padre la esquiva. Al no poder matar a su padre, ¿cierto? Él se entierra la mitad de su espada en las costillas, cayendo de manera inmediata, ¿cierto? Y también juntándose en Hades con su amada, ¿ya? Hasta ahí lo habían entendido de esa forma, chicos, habían comprendido el mensaje, ¿cierto? De la acción dramática, todo lo que estábamos frente a tragedia. Y qué elemento más trágico, ¿cierto? De que al principio es nuestra protagonista y su prometido también serán los primeros en morir, ¿cierto? Taina, Valentina Becerra, Valentina Daruich, Valeria, ¿qué pueden comentar a partir de lo que hemos venido desarrollando? Le había costado mantener un poco el hilo conductor, lo entendieron a la primera o fue un tanto difícil poder comprender el sentido de esta misma. Catalina Monsalves, Catalina Belén Carrasco, pueden ir comentando en la casilla de comentarios o activar su micrófono. Ha ido cambiando, ¿cierto? Lo que es esta concepción de Creonte, lamentablemente demasiado tarde para él.
Vemos entonces también que se prevé también lo que les mencionaba anteriormente, se entiende lo que les dije anteriormente, ¿cierto? Que el rol del mensajero entonces, en vez de, viene a contrarrestar, ¿cierto?, la función del coro, de mencionar, ¿cierto?, lo venidero del paisaje, para mostrar en este caso de forma abrupta un cambio en el relato, ¿cierto?, en la historia, y efectivamente ya estamos de lleno, ¿cierto?, en lo que vendría siendo la tragedia. Así es, perfecto, muy bien, todos llegaron a esa conclusión. Seguimos. En atención a los parlamentos de Creontes, ¿a qué se refiere con veis en un mismo linaje asesinos y víctimas? Vamos al fragmento. El corifeo dice, mirad, he aquí el rey, que ya con un insigne monumento en sus brazos, no debido a la ceguera de los otros, sino a su propia falta. Es decir, no es la ceguera de los demás, sino más bien la ceguera del propio rey, ¿cierto? ¿Quién era su monumento en sus brazos, chicos? El hijo, ¿cierto? Lo traía ya. Una vez que el hijo se mató, ¿cierto? Él lo lleva otra vez al palacio y las personas se dan cuenta de que ha perdido, ¿cierto?, al último de sus hijos, ¿ya? Y dice, Creonte, vosotros que veis en un mismo linaje asesinos y víctimas, ni obstinada razón que no razona, oh errores fatales, ay de mis órdenes, ay de mis venturas, hijo mío, que en tu juventud, prematuro destino, ay, 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 has muerto, te has marchado por mis desatinos, que no por tuyos. Y el corifeo dice, ay, que muy tarde parece que te has visto lo justo, ¿cierto? Es decir, primero, la corifeo le dice, parece que traes un monumento en tus brazos, ¿cierto? Esto ha sido producto de tu ceguera, y Creonte le dice, efectivamente, ¿cierto? No he podido reflexionar muy tarde, ¿cierto? Parece que has visto lo que era justo realmente. ¿A qué hace alusión cuando dice, vamos a la pregunta, en atención a los parlamentos de Creonte, ¿a qué se refiere con veis en un mismo linaje asesinos y víctimas, chicos? ¿Qué se entiende a partir de ese fragmento? ¿O qué entienden ustedes? ¿Ya? Asesinos en un mismo linaje. Asesinos y víctimas en un mismo linaje. Entendemos, ¿cierto?, que la víctima, ¿ya?, podría ser Hemón, ¿cierto? Ahora el asesino, de manera indirecta, habría sido él. Por ende, muy bien, toda la tragedia de muerte se mueve dentro de la misma familia. Muy bien, Diego, así es efectivamente. Y ese mismo también, más que nada, más allá de la tragedia en sí, ¿cierto? Creonte entiende que el linaje, ¿cierto? Como este grupo de familiar, ¿cierto? A este grupo, a la familia en sí, ¿ya? Pero que en la familia se encuentra lo que son asesinos y víctimas. El asesino vendría siendo él, ¿cierto? A su manera de obrar. Y en cuanto a la víctima, ¿cierto? Sería en este caso su hijo. Lamentablemente, el asesino entonces es, ¿cierto?, Creonte, y Hemón, ¿cierto?, vendría siendo aquella víctima. Entonces, entendemos, ¿cierto?, al linaje, primero, al asesino corresponde a Creonte, mientras que la víctima corresponde a su hijo Hemón. Linaje debido a que ambos pertenecen a la misma familia, ¿cierto? Tienen un grado de consanguinidad. Seguimos con el relato. Creonte, ¿cómo pudo haber pasado esto, cierto? Él se pregunta, está totalmente abatido, no sabe qué está pasando, ¿ya? Porque después de que el mensajero haya entregado este mensaje, ya su madre, ya la madre de Hemón, ¿cierto? De igual forma, Eurídice, la madre de Hemón, ¿cierto?, y la esposa de Creonte, recibe este mensaje, y ¿creen ustedes que puede... gracias, Agustín. ¿Qué creen? ¿Qué es perder un hijo? ¿Ya? Y en ese sentido tenemos que realizar una inferencia, ¿cierto? Muy bien, Licetti, van en efecto dominó, ¿cierto? Como que se desarrolla una especie de dominó, ya que se van desarrollando una muerte tras otras, y en este caso también vamos a estar enfrente de otra más. No solamente la de Antígona y la de Hemón, sino que también la madre de este último, ¿ya? ¿Cierto? Porque habiendo recibido un mensaje del mensajero, vale la redundancia, ¿ya? Decide darle muerte también, o decide darle fin a su vida. Pero ¿cómo? Dice Creonte, ¿cómo? ¿Puede haber todavía un mal peor que estos? Ya, porque ya se sentía mal, ¿cierto? Al haber propiciado la muerte de la prometida de su hijo y de su hijo probablemente tal.
el mensajero le dice, tu mujer, cabal madre de este muerto, señalando a Emón, se ha matado, recientes aún las heridas que le han hecho, desgraciada. Creonte, puerta infernal de purificación alguna, logró aplacar, ¿por qué me quieras matarme? Al mensajero, tú, que me has traído tan malas, penosas noticias, ¿cómo es esto que cuentas? Ay, muerto, yo estaba y me rematas. ¿Qué dices, muchacho? ¿Qué dices de una nueva víctima? Víctima. Ay, cierto, ay, otra vez ahí quejándose, que se suma a este nuevo azote de muertes. Mi mujer yace muerta, unos esclavos sacan del palacio al cadáver de Eurídice. Entonces él lo puede ver efectivamente, ¿cierto? Que no solo la muerte de su hijo se ha muerto, sino se ha matado, sino que también su mujer ha quedado completamente solo. A partir de lo anterior, chicos, ya viendo llegado, ¿cierto?, al clímax de nuestra obra, viendo que también muchas de las personas que formaban parte del círculo de Creonte han sido castigados, como lo había mencionado Tiresías, termina la obra con la intervención del Corifeo y menciona, con mucho, la prudencia es base de la felicidad, y en lo debido a los dioses, no hay que cometer ningún desliz, es decir, hay que ser prudente, prudencia a lo largo de toda la vida, ¿ya? No hay que cometer ningún desliz. No, las palabras hinchadas por el orgullo compartan, es decir, no tenemos que obrar desde el orgullo, ¿cierto? Tiene un fin también moralizante para los orgullosos. Los mayores golpes, ya, ellas son la vejez, ya, que te enseñan a tener prudencia. Vamos a leerlo otra vez. Con mucho, la prudencia es la base de la felicidad, y en lo debido a los dioses no hay que cometer ningún desliz. No, las palabras hinchadas por el orgullo compartan, para los orgullosos. Los mayores golpes, ellas, con la vejez, enseñan a tener prudencia. Es decir, que los errores ¿cierto?, del rey van en efecto dominó, pero que también para evitar toda esta tragedia, ¿cierto?, es más bien, hay que orar desde la prudencia. Es decir, dicen ahí, la felicidad, ¿cierto?, para que nosotros lleguemos a la felicidad, tenemos que actuar con prudencia, ser siempre prudentes, ¿cierto? Ser siempre contextuales y ver también todas las áreas, ¿ya? ¿Por qué no? Podemos ir desarrollando un ejercicio de reflexión a partir de ello. Asimismo, las palabras hinchadas de orgullo no llevan a buen puerto, todo lo contrario. La vejez se encarga, por así decirlo, de darle una bofetada, ¿cierto?, al orgullo y entender más que nada a las personas de que éstas tienen que obrar desde la prudencia, ¿cierto? Nunca tenemos que obrar desde el orgullo, sino lamentablemente vamos a estar cavando, lamentablemente, nuestra propia tumba, podríamos entender, ¿cierto? Nuestra propia tragedia. Por ende, ¿qué podemos entender del texto en sí? Primero, ¿cierto?, que hablamos, o de que más bien que la historia gira en torno, ¿cierto?, a lo que son las leyes divinas y las leyes de los mortales, pero que tenemos que contemplar ambas por sí solas, ya ninguna se puede desprender de la otra, porque no hay desde aquella perspectiva. No, todo lo contrario, tenemos que obrar, ¿cierto?, desde la prudencia, desde la buena persona, ¿ya? Y en ese sentido, no porque esté escrito nosotros lo tenemos que hacer, sino más bien obrar obrar de lo que sería la persona en sí, ya de lo que es la humanidad, de lo que nos diferencia de los animales, ¿cierto? De este raciocinio, esta reflexión, por lo cual podamos entender que la prudencia o la reflexión deben ser partes constantes ya de lo que es nuestra construcción como personas. En ese sentido, también, no compartir el orgullo, ya que debido al orgullo, ¿cierto?, esto muchas veces la vida te va a responder. Si tú obras mal, la vida te va a responder, como le pasó en este caso a Creón. Síntesis de lectura entonces. Antígona, hija de Edipo Rey, se debate entre ceñirse a la ley impuesta o infligirla para honrar a su hermano difunto, ¿cierto? Antígona está basada en el mito de la mujer que se atrevió a enfrentarse a los hombres para lograr propósitos. En esencia, la trama de la obra plantea una reflexión sobre la tiranía, las razones del Estado y los dilemas de conciencia, como les mencionaba anteriormente. Presentada por primera vez en el año 442 a.C., Sófocles utilizó personajes arquetípicos para componer dos nociones opuestas del deber: el respeto a las normas religiosas frente a los civiles, caracterizadas unas por Antígonas y otras por Creonte, ¿cierto? Muy bien, así, y ahí terminamos con lo que es la reflexión.
Muy bien, chicos. A partir de lo anterior, quiero que por favor me digan ustedes qué les pareció la lectura. Pueden ir comentando en la casilla de comentarios o activando sus micrófonos. Catalina Belén Carrasco, ¿qué le pareció la lectura a usted? Me pareció interesante. Es como algo diferente a lo que comúnmente se ve en esa época. ¿Qué te parece el cierre de la lectura? ¿Crees que atingente o demasiado cruel? Es ¿Cómo podemos como... hablar el cierre? ¿Cómo? ¿Cómo podemos evaluar el cierre de la lectura del texto? Mm, eh, o sea, como es tragedia, obviamente se esperaba algo así, pero igual podría haber sido menos cruel. Porque igual, o sea, igual de cualquier forma Creonte se lo merecía por ser tan estricto y esas cosas, tan duro, pero igual fue como mucho. El castigo fue demasiado, ¿cierto? En sí ellos se caracterizaban por autoinfligirse leyes muy duras también, y castigos muy duros. Imagínense el castigo de no poder ser enterrado y que te coman los perros, que te coman las aves. Sí, eran personas, o más bien las leyes con las cuales ellos dictaminaban las cosas eran demasiado crueles, ¿cierto? Y en ese sentido se entiende también que si uno obraba mal, ya estas leyes iban a venir con todo en contra de él. Por ende, también era una forma también de mantener a raya, por así decirlo, a las personas. Muy bien, gracias Catalina. Catalina Monsalves, ¿qué le parece a usted la lectura? ¿Qué le parece este cierre de lectura? ¿Es muy trágico? ¿Debería haber en su justa ley? ¿Qué dijo? ¿Qué le parece el final de lectura? ¿Ya? Y si le parece que en este caso todo lo que ha desarrollado, o que le ha pasado más bien a Creonte es muy cruel o ha muerto o ha pasado, ¿cierto?, por algo justo, por lo que le da más bien a partir de lo que de su propia obra, ¿cierto?, de su propio actual, de su propia praxis. ¿Qué le parece a usted la lectura? El Bueno, cierre, ¿es sí, demasiado trágico, lo que demasiado hizo, cruel? o Solamente, sea, lo que hizo Conte sí fue bastante cruel y no creo que se mereciera que le pasara eso, pero sí le dice sirvió que fue, ¿sí? para abrir los ojos, por así decirlo, para darse cuenta de que estaba haciendo mal. Bien, me Entonces, parece muy bien, ¿cierto? Entonces podría ser un castigo atingente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Siga? pues eso básicamente. Ya, muy bien. Maite dice, fue una buena lectura, aunque el uso de palabras me complicaba mucho en algunas partes por ese análisis de aún así esto no impidió sentir empatía por la protagonista y no desearle a un trágico final. Muy bien, ¿cierto? Se podría decir que Creonte es castigado de vivir por su propia desgracia, ya que al sufrirla, él deseaba morir. Perfecto, muy bien chicos, sí. Lo que es la literatura de la antigüedad clásica, ya estamos muy, pero está muy presente este lenguaje artificioso, ya este lenguaje un tanto el uso de comas, ya de puntos seguidos, ya que hace que nos detengamos muchas veces en la lectura. Asimismo, y a partir también de lo que es la antigüedad clásica, es preciso que muchas veces al momento de nosotros estar leyendo, vayamos ya tomando nota, perdón, de lo que estamos leyendo, porque muchas veces de aquellos que le puedan llamar la atención, de que aquellos que no le hayan quedado tan claro, vayan tomando nota en su cuaderno, ya vayan tomando nota, ponen ahí en modo de título, ¿cierto?, el texto y van generando también una serie de notas. Ese ejercicio ya va a ser va a ser mucho más llevadero el proceso de lectura, ¿ya? Y asimismo, en el momento que nosotros estemos desarrollando el horario de consulta o dudas, ¿ya? O asimismo también en la clase, pueden ir planteando aquellas interrogantes y podemos ir develándolas entre todos, ¿ya? Todos tenemos una concepción distinta de lo que es la literatura, de lo que es el mensaje, ¿ya? Y en ese sentido es importante también que nos podamos ir retroalimentando entre todos. Perfecto. Muy bien, vamos con el cierre de la clase, chicos, y vamos a entregar una tarea, ¿ya?
como les había mencionado anteriormente, probablemente le dije que el día viernes podríamos finalizar lo que es el proceso del comentario de lectura, más bien el proceso de desarrollo. Ahora, yo les propongo lo siguiente: dejemos como fecha de entrega final, ya, el día lunes, a las 18 horas, después del horario de consultas, ya, el comentario de lectura. ¿Por qué? Porque lo que nos depara por delante no es tanto, ¿ya? Tenemos 2 párrafos que son de desarrollo y uno más de conclusión. Un solo párrafo de conclusión, e inclusive tampoco no va a ser tan extenso como los demás, ya que solamente tenemos que dar una síntesis del escrito. El fuerte va a ser entonces... el fuerte va a ser entonces el desarrollo argumentativo, ¿ya? En ese sentido, vamos a agregar un nuevo párrafo, ya tenemos 2 párrafos de introducción, 2 párrafos de desarrollo y uno de conclusión. ¿Qué vamos a hacer en el párrafo de conclusión? Una síntesis de lo escrito, ¿ya? Vamos a generar una síntesis de todo lo que hemos venido desarrollando y vamos a generar un breve resumen, por así decirlo, de lo que nosotros hicimos, ¿ya? No consiste en repetir todo lo nuevo, ¿ya? Sino en cerrar el trabajo con un mínimo de 7 líneas, relatando qué plantea el libro y la opinión que éste merece. Es decir, es un libro bueno, es un texto entretenido, etcétera, ¿ya? Asimismo, vamos a integrar una bibliografía a la lista de referencias, que en este caso debería ser solamente una, ¿cierto? El libro más bien el libro Antígona, ¿ya? Solamente eso. La fecha de envío va a ser el día lunes, ¿cierto? Hasta las 18 horas, debido a que en la tarde, ¿cierto? De 2:30 a 4, nosotros tenemos nuestro horario de consultas, por lo cual ahí también nosotros podríamos generar esta especie de conclusión, ¿ya? Para que ustedes estén ahí muy atentos a la tarea. Ya eso va a ser lo que nos depara. Podríamos, asimismo, si usted la termina antes, no hay ningún problema, yo se la puedo corregir, ¿ya? Pero el día lunes sí o sí vamos a entregar este trabajo, ¿ya? Y eso en cuanto a la clase del día de hoy. ¿Dudas o consultas, chicos? ¿Dudas o consultas? Creo que dimos cuenta del proceso de lectura a cabalidad. Ahora usted, ¿qué tiene que hacer? Aquellos que no hayan desarrollado todavía su trabajo, ¿ya? Es muy importante que lo vayan desarrollando. Asimismo, yo me voy a poner a corregir. A algunos ya le he corregido su texto, pero es importante que lo vayamos potenciando, ya a partir de lo que hemos venido hablando y conversando. Asimismo, vayan cerrando también el texto, ya no es tan extenso, ya es solamente son 3 párrafos que tenemos que ir construyendo, ya, y el último solamente de síntesis, ya. La bibliografía no es nada en sí, ya. Por lo cual, en sí, lo que nos queda no es tanto, ¿ya? Lo vamos a corregir en el horario de consultas del día lunes. Aquellos que quieren corregirlo, ya, se pueden presentar, y aquellos que no, también pueden prescindir, no es obligatorio, ¿ya? Pero me interesa al menos que el día lunes, antes de las 18 horas, ya todos envíen su comentario de lectura, ¿ya? Mucha atención a lo que son los conectores, mucha atención ya al vocabulario, a la redacción. Chicos, no es preciso que yo les mande un documento formal, ¿cierto?, para poder ir poniendo nota de aquello. Eso lo hemos venido trabajando nosotros casi en 7 guías, ya dimos cuenta de lo que era el uso de conectores, de un vocabulario adecuado, y por sobre todo también, ¿cierto?, la ortografía, tanto acentual como puntual. Así que en ese sentido voy a ser muy, pero muy estricto con ustedes, ¿ya? Porque lo hemos venido desarrollando y mucho. ¿Dudas y consultas? ¿Ninguna más? Ya, muy bien, voy a pasar la lista. Aquellos que vayan diciendo presente se pueden ir desconectando, ya no hay ningún problema. Ya la clase es hasta acá.